Y tenemos a Julián Mejía Tobón, vamos a hablar de esta novela. Su segunda novela publicada, la primera tengo entendido que está inédita, se llama El Minuto, uno de los libros más vendidos del año 2023, publicado por Sex Barral del grupo editorial Planeta, y una historia envolvente y de la que obviamente estaremos hablando con Julián. Y comenzamos por esta relación que yo considero, Julián, que existe entre la arquitectura y su libro, su thriller, una obra policíaca, y me refiero a la arquitectura si influyó mucho porque veo que es como una cosa muy construida de una manera muy milimétrica y equilibrada en cada uno de los personajes. Y pues bienvenido a esta conversación, Julián. Muchas gracias, Robinson, por invitarme, por tu espacio y por tu muy amable atención. Para mí es un lujo poder compartir con todos ustedes en esta faceta de mi vida soñada. Todos tenemos diferentes sueños, ¿no? Y este es uno que se me ha cumplido en vida. Menos mal no me tocó como Franz Kafka, que fue ya posterior, ya cuando ya pa' qué. O Stieg Larsson, que se relaciona mucho con lo policíaco, ¿no? Sí, y que pum, quedó ahí para que su ex compañera disfrutara más o menos como de su legado, de alguna manera. Stieg Larsson precisamente es uno de mis grandes, digamos, modelos con su pues, línea narrativa de esa chica que juega tanto con fuego, con cerillas, con bidones, con de todo y que es increíble. Además que él puso el panorama escandinavo de novela negra a nivel mundial en el escaparate. Eso, tener Claro, ese mérito es ser un monstruo. total. Gracias digamos, entre otras cosas, como esa pequeña comparativa. Soy arquitecto, sí, pero un arquitecto diferente, de alguna manera. Todos tenemos como la imagen del arquitecto gran diseñador, del arquitecto como esa figura de alguna manera sobre una torre blanca en la cual va dirigiendo ciudades y va haciendo todo tipo de diseños y dirigiendo ejércitos de personas que construyen, etc. Y esa es la quintesencia del arquitecto. Que es espectacular. Yo también en algún momento ejercí ese tipo de arquitectura, pero la vida lo va uno conduciendo a campos en los cuales uno se siente de alguna manera como que cae de forma natural. ¿Han visto ese juego Tetris que van moviéndose las piezas y cuando todo encaja, ¡prim!, queda Sí, perfecto? claro. En mi caso, digamos, me he especializado en un mundo muy particular de la arquitectura y es el mundo del arquitecto como el gran administrador de proyectos. Entonces soy, por así decirlo, un arquitecto burócrata. Y eso me ha llevado a recorrer todos los mundos y submundos no solamente de la arquitectura, sino también de la mente humana y de cómo, porque esto es algo totalmente inherente del ser humano, la creación de la burocracia. Y la creación de la burocracia implica infinidad, yo diría que infinitas cantidades de niveles de organización y de creación de mundos. Hay una película muy buena en la cual se explica, digamos, como la consecuencia de la gravedad con respecto y la relación que tiene con respecto al tiempo. Interstellar se llama, si no estoy mal. Claro, Y hay un momento sí, sí. en el cual entran al tercer acto, que hacen así, y se puede ver todas las infinidades de posibles realidades y momentos todos juntos al mismo tiempo e interactuar con ellos. De alguna manera mi mente funciona de esa forma porque es la forma holística en la que manejo los proyectos que tengo en mi vida profesional. Es abstraerse del detalle más diminuto y ver cómo afecta todo un cosmos y todo un universo de posibilidades a futuro de los proyectos y también de cómo ha sido la consecuencia de decisiones que se han tomado en el pasado.
toda esta, digamos, capacidad de estructurar, de ir armando, porque no es tan fácil ya cuando uno se adentra en la novela y empieza a pasar páginas y páginas y empieza a tener como esos puntos de giro, esos giros de tuerca más bien, entiende entonces esa habilidad que usted tiene para transportarlo aquí, para llevarlo a las páginas. Eso fue parte de su influencia, ¿no? No es una influencia literaria, sino una influencia más bien arquitectónica, si se quiere decir. Mis novelas y mis cuentos, he escrito también varios compilados de cuentos, son más bien como traducciones de mundos tridimensionales que se forman en mi cabeza a partir de relaciones humanas. Los arquitectos somos los grandes creadores de la tramoya de la historia humana y a veces entendemos cómo es la vida, cómo piensa la gente, de qué manera se interrelaciona a través de la misma arquitectura. No por nada conocemos el antiguo Egipto a través de las pirámides, a través de toda su cultura y por encima de todo de la arquitectura, que son como grandes trasfondos y escenarios. A través de eso podemos entender cómo es la gente. Pues en este caso es esas grandes tramoyas que son varias ciudades y varios tiempos también. El tiempo es, yo me muevo y todos nos movemos en 4 dimensiones principalmente. Ajá. Y entonces de esa manera vamos construyendo cómo se afectan los espacios, cómo los espacios afectan a los personajes y cómo los personajes también afectan a los espacios. Todo es de una forma completamente holística e integrada. Esos son los grandes rompecabezas que a mí me fascinan y que me obsesionan. Llegó a enredarse por esa, digamos, no sé, abundancia de datos, de personajes, de entrecruzar destinos a partir de un acontecimiento en particular, o siempre tuvo muy clara la construcción de este mapa. Siempre tuve muy clara la construcción de las 3 novelas, porque esta es una trilogía que comienza con esta novela, pero en realidad cualquier otra de las 2 entregas que vienen puede leerse de una manera completamente independiente. Ellas son independientes. Digamos que una forma de verlo es como los 3 colores de esas grandes películas francesas de azul, rojo y blanco en De los años Kiełowski, 80. de Sí, Kiełowski. Uh-huh. exactamente. Que estaban interrelacionadas, pero cada una era una novela, era una película en su propio derecho y en su propio espacio-tiempo. De la misma forma, están interrelacionadas estas 3 novelas y no importa si alguien, por ejemplo, más adelante va a comprar la tercera, puede comenzar por la tercera, no va a quedar en suspenso como y ahora me toca esperar 2 años a ver cuándo. No, no es esa idea. Uh-huh. Y sí, mi gran influencia, mis grandes influencias no son tanto del mundo literario porque no provengo, mi educación formal no proviene del mundo literario, sino del mundo de la arquitectura y del mundo del cine, que me encanta. Y especialmente cuando uno va leyendo, el cine de ficción me fascina. Cuando uno va leyendo la novela, se va dando cuenta que es como una película, está hecha de escenas. Yo quería llegar a ese punto, ya que usted habla de Kiełowski, de su trilogía de azul, blanco y rojo. Yo sentía que cuando estaba leyendo la novela estaba más bien envuelto como en una serie, pero también fue inevitable pensar en Amores Perros, una novela que, bueno, perdón, una película que a mí siempre me sirve de referencia porque es como un acontecimiento alrededor del cual giran muchos otros acontecimientos. No sé si de pronto usted inconscientemente se influyó por este tipo de obras o no las ha visto, porque también puede que no las haya podido ver, pero sentí algo allí. Y pues quería llevarlo a esto, es decir, siente que hay potencial para que más adelante de pronto haya una adaptación de esta novela a una miniserie. Ya hay conversaciones, ya se ha comenzado incluso a hacer conversaciones, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, como que todo piano, piano, y vamos avanzando lentamente. También hay que ver cómo la segunda entrega va a salir y a mí me tiene obsesionado y no me suelta. Volviendo a una pregunta anterior que me hiciste, me pareció muy interesante y me fui como por los meandros para llegar a este punto
y era que si tenía todo en la cabeza, sí lo tenía todo en la cabeza y sé cómo van a terminar, y sé cuál es el transcurso y sé qué personajes nos van a acompañar, pero el asunto es que, y le pasa seguramente a muchos escritores, estos benditos personajes hacen lo que se les da la bendita gana. Entonces, cuando uno tiene todo perfectamente cuadrado para que la narrativa continúe por un lado, el personaje no quiere. El personaje dice, no, esto no es lo que yo voy a hacer. Hablaba con un Sigue. escritor de que esos personajes van tomando vida y que se conducen a ellos mismos. Y pues he tenido la oportunidad de conversar también con escritores cuyas novelas comienzan como un poema y a lo largo del tiempo mutan y se vuelven novelas. También hay ejemplos de películas precisamente que comenzaron como obras de teatro, caso muy reciente, Parásitos, que comenzó como una obra de teatro, pues por lo menos la idea, y bueno, mire lo que se convirtió. O también retomando el tema que quería como darle un poco de énfasis al tema de Amores Perros, porque hace parte de la primera trilogía, Trilogía de la Muerte de Guillermo Arriaga, y también comenzó como un cortometraje y tomó tanta vida que terminó pues convirtiéndose en un largo. Hay mucha influencia de este cine en usted. Películas también como 21 gramos, que son un poco desordenadas, caóticas, pero que tienen una partícula, una molécula que es la que le genera toda la vida. En este caso sí, y es que la vida es así. Hay un momento en el cual uno toma una decisión o la vida toma una decisión por uno y de repente uno se encuentra en un mundo como la serie B del disco, el lado B, y se encuentra uno explorando una cuestión o un camino de vida que no estaba para nada contemplado, que no estaba para nada planeado. Para mí, por ejemplo, es muy difícil eh, caminar sobre terreno desconocido. Soy una persona que le gusta tener todo lo más planeado posible. Y dentro de esa posible entran también las diferentes variables que se llaman pues vectores de cambio y uno trata de planear o poner radares para que puedan barrer todas las diferentes posibilidades de cambio para realinear digamos, la nave hacia ese lado o digamos, poder uno eh, como prepararse para el golpe, pues, cuando venga. Uh -huh. Pero hay momentos en los cuales no hay forma de prepararse para nada. Cosas en mi vida, y estoy seguro que en la vida de todos, que nos han cambiado y que nos llevan por derroteros que son totalmente distintos a como nosotros pensábamos que iban a ser. Y eso ocurre en el minuto, justamente en un minuto, en el cual ocurre algo muy cotidiano, que es el atropellamiento de una persona, en este caso un niño. Y todo eso es como tirar una piedra en un estanque que estaba bastante quieto y comienza a generar toda una serie de ondas, el efecto mariposa justamente, Ajá, pero de sí. manera tridimensional. O sea, son ondas esféricas que alteran el tiempo y el espacio y la vida de toda una serie de personajes completamente en un principio de forma aparente inconexos, pero que más adelante vamos viendo que habían esos 6 grados de diferencia entre ellos Los y 6 grados de separación, ¿qué llaman? Los, exactamente esos uh 6 -huh. grados de separación. El Kevin Bacon, que le dicen el experimento Kevin Bacon, que todo el Uh mundo -huh. está a 6 contactos de conocer a Kevin Bacon. Eso me pareció a Uh mí -huh. muy interesante cuando salió. Y este libro, esta historia comienza a narrar eso. Pero ella misma, esta novela, ella misma, es solamente una parte de ese tercer acto que van a formar las otras dos. O Uh sea, -huh. las otras dos también se juntan con ella como si fuera un gran rompecabezas en el cual las páginas se van entrelazando y las historias se van entrelazando entre ellas. Fue un privilegio para mí y un sueño hecho realidad eh, poder publicar esta novela. Además, bajo un sello tan prestigioso como Seix Barral y bajo pues, el auspicio de Planeta, ha sido
impresionante la acogida y la crítica que ha tenido. No me lo esperaba, yo pues vengo de otro mundo, no me conocen ni en mi casa, mejor dicho, y ha sido básicamente a través de las críticas especializadas y el voz a voz de los lectores que ha tenido tanto éxito, y me siento increíblemente afortunado por eso y además muy feliz y estimulado para continuar con la saga. Usted hablaba ahorita de algo que casualmente he venido también como explorando durante los últimos meses, y es el tema de la física, de la astrofísica, no porque sea un experto ni mucho menos, sino porque a veces es necesario salirse de temas cotidianos y digamos, arriesgarse un poquito a otro tipo de conocimientos, por lo menos para asomarse, y es el tema del tercer acto. ¿Y qué tanto influye en usted la física? Porque es un tema muy de la física, ¿no? No es un tema de la botánica, ni mucho menos de la medicina. Es un tema muy difícil de entenderlo, tanto que pues no se ha podido comprobar, pero en una novela sí puede, digamos, plasmarse esa tridimensionalidad, o más allá de esa tridimensionalidad, esa cuarta dimensión que incluso explicaba muy bien Carl Sagan en uno de sus libros. ¿Qué tanto influye en usted la física, o simplemente quiso tomarlo como un referente para darle como ese contexto tan complejo al rompecabezas policíaco que escribió? La física es fundamental para pues absolutamente todo. En estos días estaba viendo justamente las imágenes del James Webb, que es el último telescopio que lanzó la NASA, un aparato increíble, y lo veía desde diferentes puntos, ¿no? Yo, al ser director de proyectos, manejamos lo que son los breaking points o puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un punto que si esto no ocurre, el proyecto se va para el pepino. Entonces, desde el punto de vista del administrador, era increíble ver que el James Webb tenía más de 288 puntos de inflexión. Un proyecto monstruoso en el cual habían 288 eventos que si eso no ocurría, todo se iba al carajo. Y estamos hablando de 20 años de desarrollo y billones de dólares mandando una máquina al espacio. Entonces, desde el punto de vista de un director de proyectos, eso es increíble. O sea, cómo se puede juntar, y es parte de la capacidad humana y un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos unimos todos bajo un solo propósito de llegar más allá. Pero además de eso, estaba la física y los, digamos, los componentes científicos fundamentales para que el telescopio funcionara, y era que lo ponen a rotar alrededor del Sol en una órbita estacionaria con una tela que rodea la parte trasera de los lentes, que son 18 lentes enfocados hacia un punto central que después devuelve la luz hacia las partes pues, electrónicas del telescopio que van a analizar esa luz profunda en el espectro del infrarrojo para poder ver el inicio, y esto es algo increíble, el inicio del tiempo. O sea, el telescopio en realidad es una máquina del tiempo que nos permite vivir en tiempo presente, el pasado. Y el pasado, cuando hablamos del pasado, el James Webb está mirando el inicio del todo. Entonces, ya no es solamente una capacidad de la imaginación humana que nos permite escribir novelas, sino que ya es una realidad humana. Ya a través de la ciencia y solamente de la física podemos llegar a eso. Volviendo a esa película de Interstellar, que me parecía también muy chévere, pues por ese componente. Había otro componente que es el componente emocional, y es cuál es la fuerza. Tal vez esto ya es novelado, no lo sé, pero me pareció una pregunta muy interesante, un planteamiento muy interesante, y es ¿cuál es la fuerza que acompaña el tiempo a través de los eones? ¿Cómo podemos nosotros sentir el gran amor que se retrataba, por ejemplo, en el Shakespeare de Romeo y Julieta? Y fue escrito en 1400 no sé cuándo, no me acuerdo, pero es el mismo amor que, o por lo menos el gran... la gran meta inalcanzable o
sí, es el faro del amor adolescente entre dos familias, entre miembros de dos familias que se repudian, y es lo más romántico que puede haber, o es el epítome de lo romántico. Y estamos hablando de como 4 o 5 siglos después, y todavía sigue siéndolo. Entonces, cuando uno plantea los sentimientos o la emoción humana a través del amor, el odio, etcétera, la repulsión, todo este tipo de cosas, cómo eso influye dentro de un espacio-tiempo y dentro de una física para crear las realidades que percibimos. Y yo pienso que es fundamental, porque si tú ves cosas como, por ejemplo, el Holocausto, y tú no sientes aversión, repulsión, dolor intenso, furia, incomprensión, y lo que sientes es amor, admiración, entonces estás reescribiendo la historia. Y al reescribir la historia estás reescribiendo el pasado. Y al reescribir el pasado estás renarrando a sus personajes de una manera tal. Y estás romantizando dándole un trato distinto a los eventos que ocurrieron, y eso termina por reescribirlo. Y por lo tanto, como nosotros somos consecuencia también de una serie de eventos en el pasado, cambia el futuro y cambia nuestro presente. Entonces, las emociones humanas y la física, definitivamente para mí, son parte de una sola cosa. Y eso se ve plasmado en las grandes profundidades de lo que cada cual tiene como su propia interpretación de la realidad. Y eso lo plasmo también en los personajes de El Minuto. Ellos tienen sus propios mundos internos, y hay un dicho muy común que dice: sea amable con todos porque no sabes qué llevan por dentro, con qué están batallando por dentro. Y es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, soy una persona muy solitaria. Vivo en un mundo bastante cúbico y incluso trabajo de manera remota, y me comunico con muchísima gente a lo largo de todo el tiempo, pero mi mundo es interior. Todos estos personajes son producto de observaciones y de interiorizaciones de la posibilidad de sus propios mundos a través del reflejo de lo que yo sentiría bajo esas condiciones. Usted ahorita hablaba, Julián, del amor. Creo que el amor es no solamente verlo desde lo idílico también, sino el tema de la venganza. Una venganza puede surgir por el amor roto, el desamor también. Todos estos personajes que están en su novela tienen algo en común. Creo que también el tema del amor, pero es como reconstruirse, ¿no? Como escapar, adaptarse, una búsqueda de algo que de pronto se rompió en algún momento y que no se logró. La anciana que sale en la búsqueda de este otro personaje, este mismo hombre, digamos, para no hacer spoiler, porque quiero que la gente se meta dentro de la historia cuando la lea, que en cierta manera logré entender muchas páginas después que la pasión de él es la que inspira la carátula del libro. Todos están en búsqueda de algo, ¿no? La chica también que huye del pueblo, incluso hasta el niño, en cierta forma, buscan escapar de algo, pequeño o grande. ¿Cómo se inspira usted allí? ¿Cómo hace para que estos personajes tengan tanta verosimilitud, siendo usted un hombre tan introspectivo? Digamos, algunos conocidos suyos tomó rasgos de ellos, tomó rasgos propios para alimentarlos, o se inspiró también en vidas que le han contado. ¿Cómo logró nutrir toda la novela de eso? Mis mundos sí son totalmente, la gran mayoría son internos y son derivados de estos personajes, sus vidas de observaciones que he tenido a lo largo de la mía propia, pero ninguno de ellos existe. Solamente hay un personaje que existió, que ya no está con nosotros muy tristemente, y es Fosco, que es el perro. De resto, todos son abstracciones, pero fundamentalmente todos somos humanos, todos sentimos, y por encima de todo, todos queremos salvarnos. Y tenemos el gran, siento yo, que tenemos, o sea, primero que el bien triunfa siempre sobre el mal. ¿A qué me refiero con eso?
que la catarsis del perdón y del amor siempre van a triunfar sobre el caos y el odio, porque siempre anhelamos ser aceptados. Incluso los más grandes monstruos de la historia, como Chikatilo, por ejemplo, como Tito, como pues nuestros mismos monstruos de los mongoles en Colombia, más toda una pleyada de Colombia y muchos países en conflicto tienen la capacidad de crear personajes que son la perfecta antítesis de lo que nosotros manejamos como humano, ¿no? Y sin embargo son los más humanos de todos. Aquí estoy caminando en playas de arena muy fina, pero hay que entender que todos estos monstruos son el lado B del disco. Ocurrió algo en su infancia, ocurrió algo en su psique que los desvió hacia la creación de unos mundos en los cuales todo es en pos de la destrucción, pero verdaderamente, interiormente, lo que todos quieren es ser aceptados, ser amados, ser queridos, pero lo hacen de una forma completamente, a menos que tengan problemas biológicos cerebrales, que también eso es otro factor, lo hacen de una manera completamente thwarted, que es distorsionada, una manera distorsionada. Y esa es la génesis de algunos de los personajes también que ocurren acá. Todos, inclusive los villanos, lo único que quieren es aceptación. Y la peor aceptación, la más difícil de conseguir, es la aceptación de uno mismo, amarse a uno mismo. Me parece muy interesante el lado B de la historia, porque hay un personaje particular que tiene esa connotación, y es cuando el tipo va en el avión leyéndose el libro de la selva, pero antes de él ir ahí y digamos desmoronarse en llanto, no lo veíamos antes desde el punto de vista de otros personajes como un malo, como el tipo que abandonó a alguien, como que simplemente hizo el daño y se fue. Pero ya cuando lo vemos a él, entendemos sus razones. Bueno, no es que entendamos sus razones, sino que ni las justifiquemos, sino que ya podemos lograr empatizar un poco en esa angustia que él tiene. Me parece muy interesante, digamos, manejar esa dualidad de un personaje en las dos, digamos, imágenes más bien. Quería preguntarles, hay dos tipos allí, dos hombres, no sé qué tanto tengan de usted, porque uno es escritor, para no hacer spoiler, y el otro es arquitecto. ¿Es simplemente casualidad o simplemente es un pequeño auto cameo? Y lo otro, hay una novela que también tiene el mismo nombre dentro de la novela. Me parece envolvente esa parte, regresando un poco al tema de la física, como que hay algo un poco metafísico allí que está dentro de lo otro. Entonces uno no sabe si lo que está leyendo es lo que el tipo terminó al final o al comienzo escribiendo. Quería hacer esas dos preguntas, lo de los dos personajes y lo de la novela dentro de la novela. Ha pasado casi un año desde que salió en Minuto publicado. He estado en varias ferias, he tenido el privilegio de ser entrevistado por varios editores, periodistas y críticos especializados. Eres el primero que encuentra ese cameo mío en la novela y nunca lo había mencionado hasta ahora. Esa es ya primicia. Pero tengo, digamos, una fascinación por Alfred Hitchcock. Presenta, y en todos los Alfred Hitchcocks presentan, aparece él en algún momento. Y en las películas. Y en las películas. Y entonces dije, me voy a incluir acá. Pero no soy yo. Es un reflejo mío. Sí, claro. Y lo importante es, y lo que le da la autenticidad a eso es que es el único momento, y no creo que esto sea verdaderamente un gran spoiler, es el único momento en el cual aparece Fosk de una manera completamente abstraída, porque seguimos la vida de él a lo largo de todo el tiempo y de repente está
Fosk en otro ambiente que no es el que habíamos visto antes y está con el escritor. Yo soy escritor desde siempre. Es más, desde mucho antes de ser arquitecto. Mi primer cuento fue a los 6 años, ganó un concurso en el colegio, era un cuento de Navidad. En el 2015, porque mi hermano lo envió, gané el concurso de cuento negro de Gaceta, en el 2005, perdón. Y he tenido el privilegio de ser considerado por varias agencias para poder ser una representación, pero es que también mi profesión, y que es mi gran complemento y también uno de los grandes amores de mi vida, es increíblemente demandante. Entonces, ser arquitecto y más aún ser director de proyectos o ser project manager de proyectos complejos es algo que da la vuelta a las 24 horas del día, y en mi caso es increíblemente, te absorbe. Entonces, escribir esto, El Minuto comenzó en 2008, cuando llegué a España. Era un inmigrante más. Era un Esteban, como aparece también en la novela. Y me encontré en una situación en la cual le pasa a muchos inmigrantes, y además era una caída económica brutal en España en ese momento, que era la crisis del 2008. Y dije, diablos, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo y no sé qué hacer. Después lo aproveché estudiando una maestría y haciendo otras cosas también, pero en el momento en el cual dije, diablos, ¿qué voy a hacer? Comienza a crearse uno de los grandes productos de la arquitectura y también de estar desempleado, y es el estrés. Entonces, claro, la válvula de escape del estrés en mi vida siempre ha sido escribir. Y me senté a escribir El Minuto en 2008, en el invierno del 2008, en Barcelona, frente a una ventana en donde vi caer la nieve por primera vez, y me llegó el nombre nítido, como si me lo hubieran pasado en un papelito así, El Minuto. Y eso comenzó esa diáspora de personajes que se prolongó a lo largo de 3 cuadernos de notas, en los cuales estaba escribiendo el universo entero y esbozando, digamos, los personajes a lo largo de las novelas, y esbozando la historia completa, que en ese momento no sabía que iban a ser 3 novelas o 50 cuentos o un cuento muy corto o un poema. ¿Cuándo llegó eso? Eso llegó en el 2008. Comenzó en el 2008. No, la idea de volverlo ya una trilogía. Ya cuando comencé a sentarme a escribirlo, me di cuenta que era de largo aliento, muy largo aliento. Entonces, pensé, esto da para una novela. Y cuando me di cuenta que llega por la página 400 y ya comienza uno como a peluquear páginas, porque pues para escribir una novela, esta novela tiene 375 páginas, si no estoy mal. 329. 329 páginas en esta edición. En realidad El Minuto sobrepasó las 1000 páginas en reescrituras y reescrituras y reescrituras y reescrituras, y después vino el machete, y después me di cuenta, esta historia no puede ser narrada en una... A ver, yo no soy Bolaños, no puedo escribir 1200 páginas. Sí, no soy capaz de hacer Los Detectives Salvajes, entonces más bien compartimentámoslo la historia para que además sea ameno y digamos de una manera más fácil de digerir. Aparte que yo lo veo como películas en mi cabeza, pero películas tridimensionales, sí, donde uno se monta en la película, y si claro, lo hacía de esa forma, entonces, Dios mío, era la lista de Schindler más de 4 horas. Entonces, sí, claro, o como leerse de It de Stephen King, que son como 1000 y pucha de hojas. Claro, sería un libro como para el verano. Sí, casi todos los libros, Pet Sematary, Christine, son unos tochos así que al final uno termina como que, Dios mío, por favor, acábese esto, pero no lo puede soltar tampoco. Entonces, sí, claro. Yo pienso que no es mi estilo, y ahí fue cuando me di cuenta, esto da
por lo menos unas 2 o 3 novelas. ¿Cuándo la termina la novela? ¿Cuándo logra terminarla ya? La novela se termina en el 2020, 21, 20, en pandemia, pero Casi es que 12 hay que años. entender, sí, había grandes huecos de inactividad en los cuales pues tenía que dedicarme a otras cosas y tenía que sacar proyectos profesionales adelante y etcétera. Pero siempre vuelvo y es el asunto de no solamente la disciplina que te da el ser arquitecto. Tú comienzas un proyecto, no lo puedes dejar a la mitad porque entonces es un desastre y algo Claro. te tienes un gusanito aquí adentro que te comienza a roer el hipotálamo por allá abajo. Te dice tienes que terminar, tienes que terminar, tienes que terminar. Entonces volvía y sacaba el tocho de papeles porque esto todo fue, la gran mayoría fue escrito a máquina y Ajá. después escanear todo eso para hacer ediciones y después Corregir. entender las mecánicas, que funcionaran las mecánicas también. Claro. ¿Cómo no abandonar esa disciplina a lo largo de tantos años? Porque puede que al final diga, bueno, no, soy arquitecto y simplemente ya lo abandono. Persistir porque pues se puede tener disciplina de pronto a un proyecto 1 año, 2 años, incluso hasta 5, pero ya estamos hablando como si usted hubiera hecho la producción de una película que uno ve que se demoran hasta 10 años para hacer la película, porque no había presupuesto, no había inversionistas, bueno, en fin. ¿Cómo no logra abandonarlo? ¿Y cuál fue la rutina que usted tuvo? ¿Eran las noches, en las madrugadas, era horas, era instantes? Ah, la primera pregunta te la contesto de esta manera. En estos días conocí a un muchacho que se dio cuenta quién era yo, estaba en un evento, se dio cuenta quién era yo y era un evento como de nada relacionado con la escritura ni nada de eso, pero me relacionó con el libro, con la novela, pues. Y me dijo, yo quiero ser un escritor, o sea, yo soy un escritor amateur. Y yo le dije, no, no, usted no es un escritor amateur. Se estaba como ofendiendo, porque pues imagínate pensar que, no, este me va a salir con quién sabe qué trastada de ego, diciendo usted Ajá, no es un escritor, no, usted es un escritor. ¿Usted quiere claro. escribir? Sí. ¿Usted se sienta a escribir? Sí. Entonces usted es un escritor. Uno nace con ese vicio. Es un vicio de la cabeza, de la Ajá, mente. Uno sí. tiene que eventualmente sentarse a escribir. Si yo paso más de 2 días sin poder tocar las teclas de alguna de mis máquinas, me comienza a dar un rayo raro. Y es que esa Y máquina, ¿no? sí, esa máquina, tengo una colección de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acaban de mandarme mensaje para la 12ª. O sea que es una Justamente lo estoy. haciendo un paréntesis, es una excentricidad de escritor, ¿no? Porque todos están en el ordenador, pero usted sigue con el método de la máquina. Ajá, Sí, y cada una tiene una voz. A veces porque tienen diferentes ritmos, uno claro. establece también ritmos mentales a través del tecleo de las máquinas, eso te ayuda a funcionar. Y también cada una tiene pues una tipografía distinta, tiene un origen distinto, tiene unos olores distintos, tienen colores y cada una tiene como su propio, ¿cómo decirlo? Su propio ambiente, su propia Ujú, personalidad. sí. Entonces eso significa que a veces cuando estoy atascado con un personaje le asigno una máquina a escribir y esa máquina va a hablar por ese personaje y se vuelve un diálogo. Y es fantástico. Tenía en Facebook una página que se llamaba las máquinas del scriptorium, haciendo Ujú. un poquito referencia a Paul Auster, que es fantástico pues con su animal, con el scriptorium de él. Pero por desgracia, y ahí colocaba los cuentos, o sea, escaneados, que yo escribía en cada una de las máquinas. Pero por desgracia a alguien les gustó demasiado uno de mis cuentos y lo plagió. Entonces hasta ahí llegó Oh. esa idea. Eh, eh, y bueno, eso Retomando, se... retomando con la profesión de ser escritor que hablaba usted con esta persona, sí, no es como una afición, sino como es algo que tiene que ser determinante, ¿no? Serio, con Sí, el rigor para del mí un caso. escritor es fundamental.
Para mí se nace, para mí se nace. Hay personas que han leído todo lo que tú quieras, pero no pueden producir una sola frase. Hay escritores que no han leído un carajo. Sí, no, Son lectores profesionales y son críticos. Y es un diálogo fundamental. Hay escritores que no han leído un carajo o que no quieren leer o que no encuentran su inspiración en la lectura, como por ejemplo este servidor, que la encuentra de otros derroteros de la vida y otras artes y otras técnicas también. Y en cambio, pues no pueden parar de escribir verborrea. Y llega un momento, yo a veces me siento hoy estoy escribiendo de manera automática porque es que no me sale nada del cogote y algo tengo que escribir o si no me voy a comenzar a desarrollar reumatismo en los dedos o algo así. Sí. Y son ritmos y son desagües mentales y son catalizadores de realidad. La mente es fundamentalmente una catalizadora de las realidades, que para muchos son de una manera, para otros no tanto y para algunos pocos pueden decantarla de una forma tal que se convierta pues, en esto, en páginas escritas, en alegrías, en horrores, en pesares que se puedan transmitir a lo largo de un código. Y eso es un privilegio, para mí es un privilegio, pero es algo con lo que se nace. Hay escritores que son escritores fantasmas, escriben para los demás, nunca aparecen porque tienen que ser escritores y curiosamente no se les ocurren ideas propias, pero escriben porque tienen que escribir. Es que es una necesidad, así que 8 años, 10 años, lo que se demore haciendo una novela, 20 años, lo que se demore haciendo un escrito es irrelevante. Siempre vas a volver. Siempre tienes que volver. No puedes no volver, porque eventualmente te va a dar algo si no vuelves. Claro. Ahora que la pelota está en su terreno y logra, digamos, llamar la atención, porque esa es la forma de decirlo, literariamente con su novela, ¿hay posibilidades de que se quede ya de lleno en la escritura y hasta luego la arquitectura? ¿O cómo se va a empezar a debatir entre esos dos mundos, ambos tan exigentes en cuanto al tiempo? Buena pregunta, no lo sé. Me parece que que un mundo nutre al otro y que son vasos comunicantes. Entonces, no lo sé. Pienso que hasta ahora lo he logrado. Y ahora precisamente la segunda novela, gracias al impulso y obviamente siempre hay un gran impulso al encontrar una validación como lo es pues que te publiquen, ¿no? Entonces, al tener ese estímulo, pues los siguientes proyectos ya avanzan mucho más rápido. Sí, entonces, pues como ya lo tengo todo el mundo, el andamiaje principal ya lo tengo en la cabeza, ya es comenzar solamente a trasvasarlo. ¿Cómo llega usted, digamos, siendo un escritor novel, como usted mismo lo ha reconocido en su momento, que no lo conocía mucha gente, a una editorial como Seis Barral? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿la novela ya salió de Colombia? ¿Se está moviendo en España, que pues es donde sucede gran parte de la historia? Sí, la primera pregunta, tuve la gran fortuna de que una persona muy relevante en el mundo de las letras leyó la novela, la vio, dijo, esto tiene un gran potencial. Y ella simplemente lo que hizo fue tocar el hombro de una persona adecuada en Planeta y lo pasó a Planeta. Y en Planeta dijeron, carambas, y lo mandaron a evaluación profesional, obviamente, como cualquier hijo de vecino. Lo que ocurrió fue que llegó a una editorial que yo no había contemplado eso, simplemente escribía y tenía algo y quería compartirlo. Pero ellos hicieron su evaluación, ellos hacen evaluación profesional, mandan un panel de lectores profesionales que dan un dictamen y ese dictamen salió muy positivo, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista comercial,
y ahí es donde Planeta toma la decisión de publicar la novela y tuve el lujo de que mi editor fuera pues nuestro ministro de Cultura hoy en día, que es Juan David Claro, Correa. claro, Él claro, qué fue bueno. mi editor pues para mí fue un gran orgullo, pues era el director literario de Planeta, encargado de la edición de mi novela. Imagínense un sueño hecho realidad desde múltiples puntos de vista. ¿Y llega la novela a España o aún no ha salido de Colombia? La segunda pregunta. Sí, la novela ya está comenzando a llegar a España. No está comercializada en España. Eso es algo muy interesante. Simplemente es el voz a voz. Está comenzando a moverse en España. Y una de las cuestiones interesantes es que aparece reseñada y se puede conseguir a través el periódico número 1 de Cataluña, que es La Vanguardia. Lo tiene reseñado en su sección de libros. ¿De Y de hecho dónde? la vanguardia sale en la novela, ¿no? También. En un Entonces cameo. son como espejos de realidad que se van viendo a lo largo de la ficción y es una cosa espectacular e increíble, un privilegio que jamás hubiera pensado que se iba a dar y desde todos los puntos de vista estoy viviendo una fantasía. Hay que disfrutar la fantasía mientras que siga siendo una bella fantasía. Ya para terminar, Julián, ¿cuándo viene la segunda parte, no de la novela, sino de la trilogía? Porque ya nos indicó usted que son historias por separado. Yo pienso que termino de escribirla este año. Eh, Estoy tratando de imponer mentalmente. Mis planes son básicamente como un año en la cual se sale la novela, y como fue el caso del minuto, y estoy contando con que los dioses me seguirán favoreciendo, entonces un año para escribir otra novela para que pase por edición y también contando con que los dioses me seguirán favoreciendo, que sea publicada. Y entonces el otro año, 2024, será el de escritura y 2025 sería la salida de esa novela. Puede ser antes, pero no quiero que sea después. Tiene luz verde de Sex Barral, de Planeta, para la segunda y tercera. Tengo un contrato con ellos y ellos tienen la primera opción de adquisición de mi segunda novela. Pues yo no quiero entrar como en esos entramados de los negocios, pero lo que sí puedo decir es que he gozado del aprecio y de la aceptación y pues de Planeta, de mi casa Planeta, y es mutua también. Estoy muy, muy feliz y muy agradecido con ellos y yo creo que vamos por buen camino y tú mismo lo has dicho y me siento también increíblemente agradecido al universo con eso, que se ha vendido muy bien. Entonces, sigamos y seguimos por esa senda. Una novela envolvente, El Minuto, con una estructura compleja, pero que nos ofrece, digamos, unos puntos de giro muy llevaderos, que nos engancha. Soy un lector lento, pero me debe 2 trasnochadas porque no quería soltarla hasta no encontrar la forma de ayudar a descifrar el misterio que no pude revelar, no pude encontrar esa revelación. Creo que hay mucho cine incluso en la misma carátula, ¿no? Me inspiró cuando llegué al punto de por qué la carátula me remitió inmediatamente al Silencio de los Inocentes o al Silencio de los Corderos de Thomas Hardy. No sé si haya sido una coincidencia o yo estoy especulando demasiado. Lo cierto del caso es que quiero felicitarlo por su novela. Espero poder contar con usted para la segunda parte y seguir extendiendo un poco este mundo. Y bueno, lo que se nos haya quedado en el tintero ya será para una segunda oportunidad. Muchas gracias, Julián, por este espacio que nos da para El Hombre Peligroso y también para el periódico elquindiano.com. Muchas gracias, Robinson, por este espacio tan espectacular, por tu charla tan amena y por leer mi novela, que estoy muy agradecido con todos que han seguido esta novela y esta travesía. El escritor se debe a sus lectores. La encuentran en las diferentes librerías colombianas y bueno, ya esperamos que tenga también un cruce de fronteras a otros países para que disfruten de esta obra del escritor
Julián Mejía Tobón, El Minuto, un colombiano arquitecto que llevó su conocimiento también, toda esa complejidad y todo ese cuidado de los detalles a la obra El Minuto. Hasta la próxima.